Bueno, entonces bienvenidos. Vamos a empezar rápidamente porque tenemos mucho material que trabajar. Están viendo en pantalla, ¿verdad? Sí, licenciada. Muchas Sí se gracias. ve. Ujú. Ok. Bueno, hoy vamos a poner en práctica lo que hemos estudiado y lo vamos a ver en esto se llama la literatura lírica, y en esta literatura lírica entran dos textos, dos libros: el Salmos, libro de Salmos, y Cantar de los Cantares. Entonces, vamos a ver esta literatura lírica, que se llama de esta manera porque de alguna forma, pues Buenas tiene... noches. Buenas noches, bienvenidos. Entonces, esta parte de nuestro estudio nos vamos a referir a estos dos escritos bíblicos que entran en el corpus poético sapiencial, y que es Salmos y Cantar de los Cantares, que por su manera de escribirse, por su forma de desarrollar sus composiciones, entran entre la poesía lírica. Fíjense pues, poesía. O sea que aquí no entramos a narración, sino que entramos básicamente a libros poéticos, ¿verdad? Estamos hablando de estos dos: Cantar de los Cantares y Salmos. ¿Por qué? Porque son como poemas que están escritos en verso, tienen características importantes como ritmo, musicalidad, transmiten sentimientos, emociones profundos de las personas, y lo importante es que esta transmisión va dirigida a Dios, ¿verdad? Ya han oído ustedes tantas canciones que se dirigen a las personas, ¿verdad? Pero todo esto, tanto las penas, las tristezas, las alegrías, las esperanzas, las súplicas, todo va dirigido a Dios. Ya desde ahí ustedes ven el mensaje teológico, ¿verdad? Es la certeza de una presencia real. O sea, no se, lo que decíamos en un momento, la fe de Israel no es una fe especulativa, o sea, me oirá, no me oirá, sino que se sabe que ahí está, y a él se dirige con la certeza que va a escuchar lo que estamos diciendo, que va a ver lo que nos está pasando, y por lo tanto va a actuar. Solo que la forma como lo va a transmitir es de una manera poética. Entonces, los elementos que constituyen la poesía lírica son muy variados y van desde versos, rima, es, organizados por estrofas, tienen ritmo, de alguna manera, como vimos Génesis 1, pues tienen un estribillo con el que empiezan y terminan. ¿Se acuerdan que decíamos que los libros sapienciales no están solo en este grupo, sino que están en toda la escritura, y hay que saberlos descubrir, justamente por estas características que estamos diciendo, ¿verdad? También utilizan un vocabulario específico, a veces tienen figuras retóricas, ¿verdad? Que van expresando la situación. Por ejemplo, hay múltiples himnos que alaban. Acuérdense que el himno exalta, ¿verdad? Exalta a veces el honor de Dios, a veces el poder, a veces el acto creador, o su providencia, o su misericordia, o su reinado. Fíjense, por ejemplo, Cantar de los Cantares, ¿qué significa? Pues es el canto máximo, el mejor canto de los cantos, Cantar de los Cantares. Cuando nosotros en el Salmo decimos Rey de Reyes, Señor de Señores, es que no hay otro más, es que es el más, ya no puede haber, es el superlativo, ya no hay otro, ¿verdad? Entonces, todo ese lenguaje nosotros lo debemos comprender, y el ejemplo es el título de este Cantar de los Cantares. Y en los salmos vamos a encontrar esas características en relación
a Dios como rey, y luego como que ofrece o promete una realeza que va a perdurar porque él mismo la va a realizar, ¿verdad? Y tenemos cantos de peregrinación, por ejemplo, el salmo que siempre se dice en la Eucaristía, qué alegría cuando nos dijeron vamos a la casa, es un salmo, ¿verdad? Que ahí se canta, lo tenemos como una canción popular, pero es un salmo de peregrinación. Entonces, fíjense que ustedes tienen que ir captando la riqueza, y aunque ese salmo nosotros lo tenemos como canto de entrada, pero ya es un salmo que se ha aplicado a un canto de entrada. ¿Por qué? Porque justamente la entrada del sacerdote con todo el séquito que llegan, lectores, ministros de la comunión, pues es una procesión, es una peregrinación al altar, ¿verdad? Al encuentro con el Señor. Entonces uno va entendiendo todo ese significado que se va desarrollando. Y estas peregrinaciones, acuérdense que en el contexto del salterio, pues iban dirigidas al templo. No es como aquí, que hay iglesias por todos lados o templos por todos lados. No, ahí había solo uno, ¿verdad? El templo de Jerusalén. Y ahí iban en grandes peregrinaciones de todos los lugares donde los judíos se habían dispersado, los judíos de la diáspora, por sus distintas situaciones históricas, ¿verdad? Que se habían ido al exilio, que los imperios habían venido, como pasa hoy. La gente que está en conflicto en su país natal, pues busca otro, migra, ¿verdad? Entonces a estos migrantes que se habían ido a otros lugares o se habían quedado viviendo en otros lados por circunstancia, se le llaman los judíos de la diáspora. Y estos venían a sus celebraciones en las fiestas importantes, iban al templo, ¿verdad? Al templo. Entonces, en el camino iban cantando, alabando himnos importantes, porque van a ir a la casa de Dios, al templo, ¿verdad? Sobre todo en las fiestas religiosas. Entonces, ahí nosotros tenemos que descubrir en estos salmos, pues la belleza, la riqueza de los escritos, ¿verdad? Y darnos cuenta que tanto en la tradición hebrea, si le vamos a poner un poquito de atención, como en la cristiana, el Salterio, pues es una colección de 150 textos poéticos y que han sido considerados por los israelitas como libro de oración. De hecho, todo el Salterio se utiliza en la liturgia de las horas, ¿verdad? Lo que laudes, vísperas, completas, luego hay una media, creo yo, del mediodía, entonces, y una tercia, que creo que es a las 9, 10 de la mañana. Es decir, toda la alabanza de Dios a Dios durante las 24 horas, lo que se utiliza es el salterio. Actualmente nosotros como comunidades cristianas y los hebreos o los israelitas, pues como un devocional, ¿verdad? Como textos o como himnos o como cantos de alabanza, de oración. Los diferentes salmos llegaron a constituir, en efecto, poco a poco, de una manera más clara, el repertorio fundamental, no solo de las circunstancias que vive la humanidad, o sea, Israel en ese momento, sino luego nosotros en las comunidades cristianas, pues también los distintos momentos que vivimos, ¿verdad? Y por eso la primitiva comunidad cristiana, desde el principio, encontramos que María y los apóstoles en el cenáculo, dice Hechos de los Apóstoles, se encontraban reunidos orando, alabando a Dios, ¿verdad? ¿Y qué era lo que alababan y oraban? Puesto que no hay nada. Nosotros, por ejemplo, reflexionamos en los evangelios, las cartas de Pablo, pero eso no estaba escrito, no había nada de eso escrito. Entonces lo que tenían era un poquito
los salmos también son históricos, porque en determinados momentos el salmo recuerda un acontecimiento histórico y la manera grandiosa como Dios actuó en ese momento histórico que hoy lo celebran como una gran fiesta, ¿verdad? Digamos, la Pascua, Pentecostés, los tabernáculos, o sea, las casas de campaña que ellos utilizaban cuando vivieron en el desierto. Todo esto está aplicado en el Nuevo Testamento y por eso nosotros le ponemos atención a esta colección. Espérenme un momentito que no me pasa. Entonces, veamos si... Ay, espérenme un momentito que necesito llevarles esto, pero... Espérenme un momentito. Ok, entonces, ¿están viendo este Word que estoy compartiendo? ¿Lo miran? Sí, licenciada. Ok. Sí, sí lo miramos. Bueno, entonces Sí, licenciada. esto que introduje, pues hace que nosotros veamos estos dos escritos bíblicos, ¿verdad? Poemas escritos en verso, caracterizados por toda esa forma compleja que tiene, esa musicalidad y esa transmisión de sentimientos. Entonces, el Salterio es la colección de 150 textos poéticos. Es el libro de oración utilizado de forma privilegiada en el culto. O sea que no es individual, sino que se desarrollaban dentro de la comunidad, ¿verdad? Y luego, si era una devoción privada, pues acuérdense ustedes que aquí habla más bien de la sinagoga, porque recuérdense que no todo el mundo tenía un texto, ¿verdad?, para leerlo. Entonces, acuérdense lo que estudiamos en introducción. Todos fueron tradiciones orales. Entonces, muchos de estos textos, de estos salmos, eran de memoria, ¿verdad? Y se transmitían, se alababan de memoria en forma individual. Ahora, cuando era en forma colectiva o pública, pues se hacía en una sinagoga, la mayoría de las veces, y luego en el templo. Y la primitiva comunidad cristiana, tanto como Jesús, lo han considerado como parte de las enseñanzas del mismo Jesús y lo han practicado como parte de la oración. Entonces son composiciones para ser cantadas. Por eso muchas veces en algunas Eucaristías, debería ser en todas, ¿verdad? Porque el salmo responsorial pues va a ser tomado como una respuesta a la primera lectura. Y como justamente se escribieron para ser cantados o leídos poéticamente, o sea, como recitados, ¿verdad? Y ojo con eso, ¿verdad? Porque tanto la primera lectura como la segunda lectura no se puede leer igual que el Salmo, porque tiene un distinto ritmo y está escrito de una forma diferente. Y por eso se sugiere que se cante, porque no todo el mundo sabe recitar, ¿verdad? Y es una exigencia del culto litúrgico por su lenguaje poético y tiene otra característica que la vamos a ver en un cuadro que voy a compartir con ustedes en un momento, que su lenguaje es muy antiguo, o sea, arcaico, o sea, y esto lo vamos a ver con la mayor comprensión que podamos, porque hay que recordarse que eran tradiciones orales muy primitivas.
Y eso hace que muchos de estos textos o de estos salmos no estén bien comprendidos, no se comprendan a la primera lectura, ¿verdad? Sino que hay que ponerle como otro enfoque a leerlo para poder comprender el salmo. No siempre se comprende al ser tan primitivos, porque eran tradiciones orales, y acuérdense que estas tradiciones orales se recopilaron, ¿se recuerdan? Se recopilaron y luego se pusieron por escrito. Entonces, al ponerlo por escrito y utilizarlo hoy, pues nosotros le damos, es una manera de actualizarlo en nuestras circunstancias, en nuestras situaciones, pero eso hace que muchas veces su comprensión sea un poco compleja por el lenguaje que va a utilizar el texto y por el contenido que tiene ese texto, ese salmo, que no siempre es el mismo. O sea, puede ser un salmo que esté pidiendo la venganza de mi enemigo y le esté pidiendo a Dios que lo mate, que lo destruya, bueno, y ustedes lo están leyendo y dicen, bueno, pero ¿por qué está esto aquí? Pidiendo y no hay que amar al prójimo y aquí y hay que amar al enemigo. Bueno, acuérdense, eso ya es Jesús, ¿verdad? Mucho, mucho, mucho después. Pero aquí, por eso estamos hablando de oraciones muy antiguas, muy arcaicas, muy primitivas. Por eso su composición es compleja en el Antiguo Testamento y presenta muchos problemas para la comprensión del texto. Sobre todo porque ahí van a encontrar con mucha facilidad que se le pide a Dios que castigue, que su justicia, que me haga justicia y que en esa justicia destruya al otro al que me está haciendo mal, que me está haciendo daño. Entonces es importante entender que es una colección que se ha recopilado, que vienen de muchas épocas, tradiciones orales, y esto lo vamos a ver en este pequeño cuadro, al que hay que ponerle muchísima atención y hay que aplicar lo aprendido en Introducción a Sagrada Escritura, en Pentateuco y en Profetas, que es lo que ustedes ya han ido avanzando, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tenemos que poner en práctica? Bueno, esto que vamos a encontrar en el cuadro. Vemos que hoy por hoy a nosotros nos llega el salterio, pues ya toda la colección numerada, con capítulos, con versículos, o sea, con números, ¿verdad? Ya está clasificada. Así nos llegó hoy, así la tenemos hoy. Pero ya nosotros ya hemos visto desde el principio toda esa trayectoria que ha llevado la escritura, ¿verdad? Cómo primero fueron tantas tradiciones orales y entonces dése cuenta que el mensaje teológico que va en esto es la presencia de Dios. O sea, Dios que está presente en la historia. Dios que en la oración que se le dirige no es a saber si me oyó, a saber si entiende lo que le estoy diciendo, no. Es una presencia que conoce mi realidad, que le interesa mi realidad y que actúa. El Salmo va a presentar esa dinámica. Si yo empiezo el Salmo con una queja, me empiezo quejando por lo que me está pasando y le pongo todo lo que yo he hecho, lo que han hecho los otros por mí, y entonces luego recurro y le hago la petición que los destruya, que haga esto, que haga lo otro. Bueno, ahí ya se fijan ustedes que vamos a entrar con una tradición que ustedes conocen muy bien y conocen las características, ¿verdad? Es la tradición yavista. Aquí la tenemos. Entonces dice que nosotros tenemos que organizar el salterio viendo como este cuadro y viendo qué es lo que pasa aquí. Entonces, dense en cuenta que la primera colección, pues ya dijimos, eran tradiciones orales, se recopilan
se ponen por escrito y a nosotros ya nos llegan como clasificadas, porque ya se hace el estudio de las formas, el estudio literario, la hermenéutica, la exégesis, todas esas herramientas literarias que me permiten reconocer qué texto es, cuándo se escribió, cómo se escribió, quiénes eran los destinatarios y cuál era la problemática. Entonces, la primera colección, dice, es una colección mayor que se le refiere o que se dice que la escribió David. Y es grande porque va del Salmo 1 al 41. Pero fíjense bien, y aquí va la pregunta. ¿Pertenece toda esta colección a la tradición yavista? A ver, ¿quién me dice ahí qué es lo que yo estoy diciendo? ¿Qué características tiene esta tradición? ¿Y cómo voy a descubrir yo que pertenecen a David? ¿Y cómo me voy a dar cuenta de que esa tradición pues no me va a escandalizar ni me va a asustar por el lenguaje que utiliza, porque pertenece a la tradición yavista, a la tradición oral yavista? ¿Quién me puede decir cuáles son las características de esa tradición, de la yavista? Eso lo vimos en Introducción a Sagrada Escritura. ¿Andan por ahí? Por su forma de narrar, licenciada. Ajá. ¿Y cuál es esa forma de narrar? ¿Qué forma utiliza? Acuérdense que son poemas, ¿verdad? La forma ya sabemos. Es un poema, es un cántico, es un himno, tiene rima, esa es su forma. Pero ¿qué lenguaje utiliza el yavista? El yavista utiliza Yahvé Dios. Aparte de eso, Yahvé Dios, ¿qué otra cosa? ¿Cuál es la característica más importante? Cuando habla de Dios, ¿cómo habla de Dios? ¿Qué características pone en Dios cuando habla de Él? Que Nadie. es el creador. Bueno, eso lo dicen todas las tradiciones, ¿no? Pero lo dicen con un lenguaje diferente. Okay. Acuérdense que la tradición yavista es la más primitiva, por eso dice es arcaica, porque utiliza formas humanas para hablar de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que utiliza formas humanas para hablar de Dios, la tradición yavista. En esta tradición, perdón, licenciada, Sí, sí. en esa tradición le adjudicamos a Dios formas antropomórficas. Muy Le bien. ponemos manos, le ponemos pies, le ponemos voz, le ponemos lengua. Entonces, ahí se caracteriza, o sea, al analizar el Salmo, que es un poema, entonces le estamos dando una forma, le estamos dando a Dios manos, pies, que sería una de las formas de identificar que es la tradición yavista. Ajá, pero además de manos, pies, ojos y todo eso, le ponemos emociones y sentimientos. Dios tiene cólera, Dios que se vengue, Dios que castigue, Dios, ¿se fijan? Porque esas son características humanas, ¿sí? Si este me está haciendo daño, destrúyelo, dice el salmista en su oración, ¿verdad? En su petición a Yahvé. Entonces, esos se llaman salmos imprecatorios, donde yo estoy pidiéndole que castigue al que me está haciendo daño, que lo destruya, que agarre sus hijos y los reviente los cerebros en una piedra grande en el mar. Bueno, vamos a encontrar ese lenguaje. ¿Y nos vamos a asustar? No, vamos a saber que este es una tradición muy primitiva, ya vista, y no solo le ha puesto rasgos humanos en cuanto a ojos, manos, oídos, todo, sino que también le ha puesto emociones, sentimientos. Y el salmista, o sea, el que está orando, pues está diciéndole a Dios. Pero fíjense qué interesante es esto. En primer lugar, la certeza
que le llega a contar a Dios lo que le está pasando, lo que me están haciendo. Y luego le digo, bueno, mira, yo he hecho esto, lo he hecho con justicia, yo hice bien, hice esto, hice lo otro, y sin embargo este vino y me hace, no, tienes que hacerme justicia, castígalo, háganle esto, bueno, y es una manera antigua, primitiva. Fíjense, el error terrible es que yo no comprenda que esa es una manera muy primitiva y que esa manera ha evolucionado y que cuando yo lea el Salmo me quede con esto y diga, bueno, pues eso es la oración, así se hace y así la pido, porque entonces ya no llego yo a la oración de Jesús, que lo están matando, ¿verdad? Está en la cruz y también está orando un Salmo, ¿verdad? Y perdónalos porque no saben lo que hacen y Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bueno, está Jesús teniendo un salmo y en el contexto evangélico, pues es interesante cómo lo presenta Lucas, porque mientras que al justo lo están orando y está él en sus labios, en su muerte, llevando una oración, una plegaria de súplica a Dios, el justo, lo están matando. Y todo el pueblo está orando al mismo tiempo, los mismos salmos. Pero ahí es donde con Lucas ustedes encuentran esa, se llama un díptico, dos realidades, pero esas dos realidades tan contradictorias, porque el justo está orando a Dios y es cierto que Dios le está oyendo. Y los que están matando a Dios también están orando, porque es la hora de oración. Entonces, por eso él dice la hora tercia, la hora nona, porque son momentos de oración. Entonces, fíjense lo importante de entender que este va a utilizar un lenguaje antropomórfico para hablar de Dios y cuando yo me dirijo a Dios también utilizo un lenguaje antropomórfico. Es que no te das cuenta lo que me están haciendo, no te fijas lo que yo hice, hasta cuándo vas a estar sin hacerme justicia. Hay todo una presentación, pero la riqueza de ese salmo está en la certeza que tiene el orante que le están siendo escuchados. O sea, no está hablando a la pared, al vacío, está hablando a alguien que le está escuchando. Y se recopila esa tradición porque, pues definitivamente, la certeza de que ese ser está presente, aun que el lenguaje sea antropomórfico. Entonces, dice que el contenido de estos salmos son de súplica, pero esa súplica va acompañada de una gran confianza. Y puesto que yo sé que esa oración o esa súplica va a ser escuchada y de alguna manera algo va a pasar, entonces inmediatamente el mismo salmo, después de presentar toda la problemática con rasgos humanos y de toda la forma que la utiliza, pues luego da una acción de gracias, ¿verdad? Porque la súplica ha sido escuchada. Yo sé que me la escuchó y yo sé que algo va a ser, porque el Dios en el que se está creyendo es presente, está en la historia. Es un personaje real, no es una idea, no es una metáfora, no es un cuento actuado en la historia. Yo lo he visto actuar en la historia y por lo tanto yo sé que cuando le hablo me escucha. Ese es el mensaje teológico que va en esos salmos ya vistas. Ahora, vean que entra otra colección. Entonces, aquí vimos en la primera del Salmo 1 al 41. Luego vemos una segunda colección del Salmo 42 al 72. Y aquí dice que los autores de estos salmos son los hijos de Coré. Y que estos se escribieron del 42 al 49 y que hay una colección menor que esta primera, que se le adjudica a David, que es del 51 al 71. Pero vean, ahora aquí entra una tradición diferente, que es la eloísta. Fíjense, es importante que se den cuenta que Dios no es que tenga tantos nombres, ¿verdad?
Por ejemplo, vamos a encontrar Yahvé, vamos a encontrar Elohim, Shaddai, Adonai, pero son la manera que cada tradición va a expresar a ese ser. Shaddai, el de la montaña, o sea, va a la altura y expresa su realidad, sus circunstancias a este ser, el Shaddai. Adonai, el Señor, ¿verdad? Entonces, pues es el dueño, lo que viene desde Génesis, es el creador, el Señor, el soberano, la primacía se le da a él. Un poco es lo que Jesús va a decir, el anuncio del reino, ¿verdad? Si Dios es el creador, es el Señor, pues Él es el que debe de reinar. No deben de reinar otros, no deben apropiarse otros, porque no es de nadie. O sea, Dios es el que ha creado el cielo, la tierra, el universo. Entonces Él es el dueño, Él es el Señor, Él es el Rey, Él es el soberano. Entonces, el ser humano, consecuentemente, lo que le corresponde es alabarlo, adorarlo, porque todo lo ha hecho bien, todo es perfecto. Pero como, bueno, ya vemos el drama humano que viene desde Génesis 3, ¿verdad? Donde el ser humano no quiere ser criatura, no quiere depender, sino que quiere ser independiente, quiere ser como Dios. Entonces, pues hace uso de su libertad, hace uso con el libre albedrío, y entonces, pues, no respeta su límite y entra un gran descontrol, una gran confusión en toda la historia. Pero entonces aquí tenemos a los hijos de Coré. ¿Y quiénes son los hijos de Coré? Pues nosotros los vamos a encontrar en el Éxodo. Acuérdense ustedes de que Moisés, pues es el elegido por Dios para una misión. Él siempre elige a Dios para una misión. Y la misión es importante porque los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob se han quedado en Egipto varios siglos, varios, no se quedaron 10 años, se quedaron siglos ahí. 450 años, son muchos siglos, son muchas generaciones. Y en esas generaciones perdieron la identidad, su identidad. Entonces vamos a encontrar a este personaje Coré, que pertenece a la tribu de Leví. ¿Y quién pertenecía a la tribu de Leví? Pues Aarón. Acuérdense que Moisés tenía dificultad de expresarse. Y Dios le dice que su primo o su hermano Aarón le va a ayudar con toda la misión que tiene que desarrollar, ¿verdad? Y entonces Coré pertenece a esta tribu de Aarón. Entonces son los levitas, y los levitas son los encargados del templo, ya en tiempos posteriores, pero en el Éxodo obviamente no hay templo. Pero en el libro de Números vamos a encontrar que lo que hay es una tienda de encuentro, o sea, son nómadas, van caminando, y Coré y sus hijos son guardianes de la tienda, son cuidadores de la tienda. Pero resulta, si ustedes leen, entran allí al texto, se van a dar cuenta que Coré maneja una especie de rebelión porque él quiere tener un puesto que él quiere tenerlo como más importante, y como no se lo dan inmediatamente, pues él hace una revuelta, una rebelión contra Moisés y provoca una serie de consecuencias. Pero como eran guardianes del templo, pues obviamente están allí y están alabando, cantando a Dios, y por eso se les atribuyen, pues, del Salmo 42 al 49. Y dice que va a utilizar la tradición eloísta. ¿Quién se recuerda qué características tiene esta tradición? O sea, ya no es tan antigua como la yavista, ya ha desarrollado una mentalidad más, más madura de cómo hablar de Dios y qué lenguaje utiliza la tradición oral eloísta.
Si alguien se acuerda. ¿Nadie se acuerda? ¿Aló? Utiliza símbolos Sí, como de fuego, montaña, ¿no? A ver, en forma más general, ¿qué lenguaje utiliza? Bueno, el yavista utiliza formas humanas para hablar de Dios. El eloísta ya ha trascendido un poco, ya ha razonado que Dios no es un humano grandote, ni no, ya razona de una manera diferente, ya está más instruido, y entonces cuando habla de Dios, ¿qué utiliza? ¿Qué lenguaje utiliza para hablar de Dios? nos presenta a Dios ¿Cómo como, poner? perdón, Sí, sí, ah, está bien. poderoso, trascendente, ya no usa las imágenes antropomórficas, digamos que la tradición ya vista, ¿Y qué imágenes utiliza ahora, Lesbia? ¿Qué imágenes imágenes, utiliza? Si ya no utiliza las formas humanas, ¿qué imágenes utiliza ahora para hablar de Dios? no se me La vienen montaña, imágenes, pero la montaña. Te ayudo, Lesbia. La gracias. montaña, la nube. ¿Ah? Utiliza elementos Utiliza la naturales naturaleza. de la naturaleza. ¿Ah? Ok, Utiliza sí. la nube, el viento, el fuego. Ya no es Dios que baja a hablar, sino que ya Dios utiliza mensajeros. Cada vez que vemos que llega un ángel, que en un sueño, cuando van atravesando el Mar Rojo, que una nube va de día, que una antorcha de fuego va de noche. Cuando vemos los elementos, el fuego, el viento, la nube, la brisa suave, entonces estamos entendiendo que es la tradición eloísta. Y eso lo hemos aprendido para aplicarlo en la lectura. Por eso hoy estoy haciendo un repaso de lo que ya vimos, para aprovechar cada pasito que vamos dando en otros libros, de ir viendo que lo que vimos no lo vimos para que se nos olvide, sino para ponerlo en práctica en la lectura, o cuando vamos a la Eucaristía nosotros escuchamos la lectura de las lecturas de la palabra de Dios y la proclamación del Evangelio, y nosotros nos ubicamos en los contextos. Entonces, imagínense que estamos diciendo que esta tradición eloísta que utiliza esta serie de signos para hablar de Dios, ya sabemos, no es la nube, la representa a Dios. O sea, no es que vamos a caer en el panteísmo, decir la montaña es Dios, el viento es Dios, la nube es Dios. No, utiliza ese lenguaje para hablar de Dios, ¿verdad? Y entonces nosotros vamos captando que cuando, por ejemplo, y Jesús se eleva y una nube lo cubrió. ¡Ja! Ya nosotros sabemos qué significa que una nube lo cubrió, ¿verdad? Sí, ya está en la presencia de Dios, ya está con Dios mismo. Es el lenguaje que utiliza la tradición eloísta. Por ejemplo, cuando vemos que José no sabe si seguir con María o no, porque el hijo que va a tener no es de él, entonces un ángel en sueños. Vemos que es lo mismo. No podemos decir, no, el de María fue de verdad y en cambio este fue en sueños. No, es lo mismo. Es un mensajero que lleva un mensaje, y es Dios mismo el que está comunicándose y está revelando un acontecimiento que no se puede conocer con la propia inteligencia. Vemos que Elías lo quieren matar, lo va persiguiendo Jezabel, y entonces él va huyendo y ya está agotado, ya quiere morirse y todo, pero llega al Carmelo, al monte, buscando el rostro de Dios, y pasa un terremoto, no está Dios, pasa un
viento muy fuerte, no está Dios, bueno, en fin, no está Dios. De pronto, una brisa suave, ahí estaba Dios. Entonces, cuando nosotros encontramos estos elementos que parecen poéticos, pero, y puede ser que lo sean, ¿verdad? Pero nosotros nos damos cuenta de que ahí hay un mensaje teológico y que está utilizando un lenguaje eloísta, donde ya se ve la trascendencia de Dios, como ustedes dicen. Entonces luego vemos aquí otra vez en un tercer bloque, vemos del Salmo 73 al 89 y del 73 al 83 se le atribuye a Asaf, que es un hijo de Coré, ¿verdad? Ya dijimos, estos pertenecen a la tribu de Leví y son guardianes del templo. Lo encontramos en Éxodo, lo encontramos en Número y lo encontramos en Crónica. Porque lo decíamos anteriormente, el Salmo se dijo en un momento histórico pues como una tradición oral, pero luego se va acoplando a las diversas circunstancias, generaciones, tiempos, situaciones que se están viviendo. Entonces el Salmo no es solo para esta realidad, sino va teniendo como una migración dependiendo del momento que se está viviendo. Entonces, igual que habíamos dicho de los libros sapienciales, estos se encuentran también en el Nuevo Testamento de distintas maneras y nosotros debemos entender que es un salmo. Por ejemplo, el Magnificat, nosotros vemos que pertenece a un himno, exalta el gran poder de Dios, dice María, que alaba, su alma alaba al Señor porque se fijó en la pequeñez de su esclava y ha hecho maravillas. Aquel que todo lo puede, que todo lo conoce, ha hecho obras grandes y toda la alabanza, y es un himno, y es un canto, y es magnífica. Por eso se llama el Magnífica, es magnífico, ¿verdad? Vemos también a Zacarías, cuando acuérdense ustedes que él también tiene esta experiencia de que un ángel, él es el sumo sacerdote, entra al templo una vez al año y le toca el momento de entrar, ya es anciano, es el santo del pueblo y como santo va a presentar todas las oraciones del pueblo a Dios y cuando él está haciendo toda esta presentación, pues el ángel Gabriel llega y le dice que va a tener un hijo. Entonces, fíjense el lenguaje, ¿verdad? Siempre el impacto lo vimos el domingo. El domingo en la primera lectura, que es el Deuteronomio del domingo, que se habló de la Trinidad, decía la lectura, ¿quién ha tenido un Dios tan grande que hable con su pueblo y que el pueblo siga vivo? Porque la experiencia de que Dios se exprese, se manifieste y todavía la persona siga viviendo, pues es extraordinario, porque la realidad de Dios y la realidad de la criatura son abismales. Entonces es algo que la carta a los hebreos va a decir, a Dios nadie lo ha visto ni lo ha oído. Ustedes dirán, pero ¿y entonces si nadie lo ha visto y no que Moisés? Bueno, son las experiencias que se van transmitiendo en distintos lenguajes, pero ver, nadie ha visto, ¿verdad? Entonces, lo dice la carta a los hebreos, nadie ha visto a Dios, pero, dice, nosotros somos privilegiados a través de Jesucristo, porque es la encarnación de Dios. Y Él entonces ha venido y Él sí que nos ha hablado, bueno, y ahí hay toda una reflexión. Entonces, cuando el ángel pues le dice a Zacarías que va a ser padre, Zacarías dice que quiere un signo porque él ya es viejo. Y si nosotros no nos fijamos en el lenguaje eloísta, pues vamos a darle una serie de interpretaciones equivocadas, ¿verdad? Porque igual él preguntó, todos cuando tienen un encuentro con este ser, preguntan porque no entienden. Encontramos que los apóstoles, Jesús les va enseñando camino a Jerusalén
y no le entienden. Y dice el texto de Marcos, dice, y les daba miedo preguntar. O sea, entonces unos no preguntan, pero no porque no pregunten, no es porque tienen mucha fe, sino que ahí dice, tienen miedo de preguntar. María no tuvo miedo y preguntó, ¿y cómo va a pasar? Y dice, y bueno, ¿y cómo voy a saber yo que esto es cierto? Entonces, como que eso es normal que se pregunte. Pero si yo no entiendo el lenguaje, voy a decir, bueno, Zacarías se quedó mudo y fue un castigo de Dios porque no creyó y le preguntó. No, y aquí ya estamos poniendo a un Dios totalmente, pues, intransigente, así, no tan amoroso con la criatura y por cualquier cosita que no se le entienda muy bien, que es obvio que no entendamos a Dios a la primera, pues entonces castiga, se enoja. Pues no, no se puede porque ya dice Dios es amor y no está en todos esos cambios. Entonces tenemos que entender un poquito el lenguaje egoísta, ¿verdad? De que el ser humano pues tiene ese encuentro, pero no lo logra captar totalmente a la primera. Entonces, cuando ya nace el niño, pues sale, pero ¿cuál es ahí lo extraordinario? Que todo el pueblo se da cuenta que algo pasó porque este hombre no pudo decir nada, ni echar la bendición, ni nada, porque salió mudo. Pero habló cuando él puede dar testimonio que este hijo que nace es, pues, un regalo que Dios le da. ¿Y cómo lo dice? Con el Benedictus, ¿verdad? Bendito sea Dios, el Dios del universo, que ha visitado a su pueblo. Bueno, entonces ahí entra un himno, es un salmo, es un himno y está en el Nuevo Testamento. El mismo Jesús, cuando alaba al Padre porque da a conocer estas cosas pequeñas, estas cosas sabias y grandes a los pequeños, pues está alabando a Dios por esa sabiduría. Es un salmo, son himnos que pertenecen a la salmodia y al salterio y que va teniendo distintos versículos que se van entrando. Cuando nosotros, por ejemplo, en la cristiandad, en el cristianismo, tenemos el rosario, por ejemplo, son 50 Aves Marías, y cuando antes que eran 53 misterios, entonces eran 150, y decimos que el salterio son 150 salmos. Entonces era una alabanza, ¿verdad? Siempre desde la escritura se alaba a María con lo que el ángel le dijo a María, con lo que Isabel le dijo a María y con lo que el pueblo le dice a María. ¿Qué le dice el ángel? Que llena de gracia, el Señor es contigo. ¿Y qué le dice Isabel? Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto. ¿Y qué le dice el pueblo? Ruega por nosotros que somos pecadores. Entonces, ahí tienen ustedes el salterio que va dirigido a María. Entonces, todo esto nosotros lo tenemos que descubrir y ver que tiene ese hilo conductor que llega desde el principio y dice aquí, que este grupo es didáctico, sapiencial. Entonces, hay una didáctica, una pedagogía, una enseñanza sapiencial a través de la oración, a través del salmo, a través del lenguaje que se utiliza. Luego tenemos aquí el otro grupo, no va dirigido directamente reconocido a quién va dirigido, pero por lo menos sabemos que el 103, según la Biblia, se le atribuye a David como uno de los salmos más preciosos que hay. Entonces vemos que en estos salmos hay una didáctica, hay una pedagogía, hay cánticos dirigidos a Sión, que es a Jerusalén, ¿verdad? Al pueblo. Hay salmos de súplica, hay salmos de alabanzas, porque realmente el Dios del universo es Yahvé. Y ya se dan cuenta ustedes que el mensaje de Jesús y el Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, pues lo que significa es eso, pues que si Dios lo ha creado todo y Él es el dueño y Él es el Señor, pues Él es el que tiene que reinar. No tenemos que estar usurpando
Entonces, la súplica es que lo dejemos reinar, que venga a nosotros su reino, que le permitamos que reine en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro entorno, que lo dejemos actuar. Y luego estos salmos de aleluyas que van teniendo este sentido antiguo yavista, ¿verdad? Salmos de alegría, de fiesta, de alabanza, y que se van desarrollando de una manera gradual. Entonces, luego tenemos otra colección que llega de la 107 al 150, y ahí vamos encontrando también otra colección a David. Entonces, los estudios de la forma de la escritura, pues han demostrado que sí, muchos textos pertenecen a David. Acuérdense que el libro de los Reyes va a presentar a David con su arpa, ¿verdad? Y cantándole a Saúl. ¿Se recuerdan que David no es rey desde el principio, es Saúl, ¿verdad? Y entonces él está ahí acompañando y a Saúl le encanta. O sea que David es como un cantautor. Pero luego estos himnos, él ya no se los dirige al rey Saúl, sino se los dirige directamente a Dios. Entonces, este cuadro es importante para que nosotros nos demos cuenta de que estas colecciones no nos llegaron así, porque así fueron hechas desde el principio, sino como todo el proceso que ha tenido la escritura, ¿verdad? De las tradiciones orales, se pasa luego a la recopilación de todas estas tradiciones, se ponen por escrito, y ya a nosotros ya nos llega como en colecciones. Fue así desde el principio, ¿verdad? O sea que la formación del Salterio llevó, como todos los libros, periodos muy largos, siglos y siglos de tiempo, ¿verdad? Entonces, es importante darse cuenta de eso, de que tienen distintos procesos. ¿Qué otra cosa podemos decir para tomar en cuenta en estas indicaciones? Tenemos que fijarnos la cantidad de expresiones con distintos significados, o sea, los distintos estilos de los salmos, ¿verdad? No hay solo uno, sino que hay variedad. Ya hablábamos de himnos. Himnos exaltan el poder. Ya vemos que esos himnos también están en el Nuevo Testamento. Ya vimos que ese himno también lo encontramos en Génesis 1, como exaltando el poder creador de Dios. Entonces, aunque no forman parte del Salterio, son himnos, o sea que pertenecen a lo mismo, alabando, exaltando el poder creador, exaltando la providencia. ¿Sí, Rita? No, me surgía una duda porque usted está hablando, pero yo tengo mi Biblia abierta. Ajá. Y voy viendo los salmos. Me llama la atención el salmo que usted mencionaba, 103. creo que es 103. 108. Usted estaba mencionando el 103, pero fui a esos son como cantos, bueno, en el 103 es la tradición yavista. Y en el 108 dice, bueno, mi Biblia dice himno matinal y súplica nacional. Pero aquí menciona a los hijos de Jacob. Dice, míos son Galaad y Manasés, Efraín, yelmo de mi cabeza, Judá, mi bastón de mando. O sea, esos son cantos de mucho, mucho antes, puestos en la boca de David. No, acuérdese que, mire, pues aquí entramos al contexto histórico. En el tiempo de David, en el tiempo que reina David, acuérdense que él es un guerrero, ¿verdad? Él está batallando para darle territorio a cada tribu. Entonces, él le da la tierra a cada tribu, son 12 tribus. Pero esto no lo hace, o sea, David lo hace guerreando, pero quien ha hecho todo, por eso el Dios de los ejércitos, Yahvé de los ejércitos, Yahvé Sebaot, David sabe
que Él es solo un administrador. Entonces, la alabanza se la da a Dios, el logro lo hizo Dios, que le ha dado, porque suyo es Jacob, suyo es Abraham, o sea, todos son de Él, nosotros también le pertenecemos. Entonces, Ok, gracias. entonces cuando personifica a todas estas tribus con los nombres, pues es decir, esto, de esas tribus salió mi pueblo, pero yo los hice. Yo hice a las tribus, yo hice a los pueblos, son mi creación. Eso en ese salmo. Pero, por ejemplo, en el 103, que yo les estaba diciendo que se atribuye a David, dice David, bendice alma mía Yahvé, el fondo de mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía Yahvé, nunca olvides sus beneficios. El que tus culpas perdona, que cura todas tus dolencias, rescata tu vida de la fosa, te corona de amor y ternura, satura de bienes tu existencia y te otorga juventud, te renueva las fuerzas, te las da como la del águila. Yahvé realiza obras de justicia, otorga el derecho al oprimido. Entonces, imagínense, es toda una alabanza, todo es un repertorio de todo lo que hace Yahvé. Dice, este es un himno modelo de alabanza, dice. Es una teología avanzada, que, no, que luego Pablo va a decir de otra manera, ¿y de qué me voy a enorgullecer yo si todo lo he recibido? Y aquí está toda la literatura de todo lo que ha hecho Dios. Entonces ya ves, clemente, compasivo, lento a la cólera, lleno de amor, no hace querellas, ¿qué más dice? No hace ningún reclamo de acuerdo a nuestros actos, no ve cómo nos cobra pues lo que hemos hecho, Él conoce lo que estamos haciendo, lo que hacemos. Bueno, hay que leer el 103, dice, es el modelo de himno de avanzada teología, gran profundidad espiritual y elevado sentido poético. Dice todas las características de este salmo. Pero luego nosotros vemos una serie de características más, sobre todo en labios de Jesús, en labios de María, que también alaban a Dios por lo que hace, por lo que va desarrollando. Pero fíjense que para que ese salmo se exprese, yo tengo que ver las obras de Dios en mi vida. Acuérdense lo que hemos dicho en el curso anterior. La teología, pues, no es teórica, sino que es algo que yo voy experimentando en mi propia historia, en mis propias circunstancias. Yo voy viendo ese actuar de Dios, voy viendo esa providencia de Dios, y entonces ya me engancho al salmo, porque el salmo ya no es algo ajeno a lo que me está pasando, sino que yo soy testiga de lo que dice el salmo, pues a mí también me pasa, ¿verdad? Entonces, también tenemos otro, el Salmo 29 dice, contiene estrofas que se pueden contar como himno. ¿Qué quiere decir? Que no todo el Salmo es himno, pero dentro del Salmo vamos a encontrar algunas partes rítmicas que tienen el sentido de himno. Por ejemplo, rendida Yahvé, hijos de Dios, rendida Yahvé. Glorifiquen por su poder, rendida Yahvé la gloria de su nombre, postraos ante Yahvé en el atrio sagrado. Van dando una serie de ideas, ¿verdad? También tenemos los salmos de la realeza. Dios es el rey. Fíjense que esto es muy importante conectarlo con el mensaje de Jesús, el reino de Dios. ¿Qué es eso? Jesús nunca dice, nunca da un concepto, nunca da una definición, pero nosotros vamos viendo desde aquí que lo lógico es que Dios reine, que le permitamos que reine. Eso es lo lógico, lo natural, lo consecuente. Y no podemos obligar a otros que reine, por lo menos tiene que reinar en mi pedacito, en mi cuadro, ¿verdad? Tiene que estar aquí conmigo, con mis emociones, mis sentimientos, mis acciones, luego en mi círculo cercano, en mi familia, en mi trabajo, o sea,
dejar a Dios actuar. Venga a nosotros tu reino. Déjenlo actuar, déjenlo ser rey. Entonces, luego tenemos el Salmo 47, que es muy chiquito, ¿verdad? Pero va presentando de forma adecuada la realeza, esa de la que estamos hablando, de Dios. Y así vamos viendo también salmos penitenciales, salmos de súplica. Por ejemplo, muchos salmos de oración, de súplica, van acompañados con penitencia, o sea, varios signos. No he comido, no he llevado el pan a mi boca, me he puesto la ceniza encima porque estoy totalmente adolorido, sufriendo las consecuencias de mis actos. Entonces van actos en salmos penitenciales. También la súplica puede ser un salmo individual o un salmo colectivo. O sea, cuando se hace una súplica para todos. Por ejemplo, ahorita hay muchas personas que piensan que hay que pedirle a Dios que llueva, ¿verdad? Porque no está lloviendo como debería de ser y entonces hay muchas consecuencias. Entonces utilizan los salmos también pidiéndole a Dios que se recuerde de las necesidades, de las cosechas, de las siembras. También hay, ya no hay himnos, sino que ahora directamente una oración, una plegaria, ¿verdad? Que las encontramos en muchos, muchos salmos. El pueblo que pide, lo que estoy diciendo, que canta victorias, pero también que hace oración. Entonces, dice que el salterio es usado por los israelitas como libro de oración y también por los cristianos, ¿verdad? Decíamos nosotros, con la liturgia de las horas, pues se utiliza. Luego el Salmo 2 dice que es la máxima expresión de todos estos salmos, leído en sentido mesiánico por toda la tradición hebrea. Entonces, ¿qué es lo que dice este salmo? ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos conspiran planes vanos? ¿Por qué? ¿Por qué los reyes de la tierra se sublevan? Los príncipes a uno se confabulan contra Yahvé. Fíjense, es contra Yahvé, no es contra uno, contra el otro, ¿verdad? Contra Yahvé y su ungido. Entonces, fíjense que cuando el Evangelio de Lucas, Jesús dice, lean las escrituras, hablan de mí, aquí tienen ustedes el Salmo 2, que vemos pues cómo hay una confabulación contra Dios y contra su ungido, ¿verdad? Bueno, y ahí va toda la lectura que no nos da tiempo de hacerlo. Luego también tenemos salmos sapienciales de meditación, para ir, por ejemplo, el Salmo 1. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni toma asiento con los farsantes, sino se complace en la ley de Yahvé. Es el Salmo 1, empieza. Pero fíjense, ahí ustedes tienen que hacer la lectura cristiana, ¿verdad? Porque resulta que Jesús se sienta en la mesa con todos estos, con los impíos, con los falsos, con todos estos, todos, porque es justamente la inclusión. No vine en busca de los sanos, sino de los enfermos, ¿verdad? De los pecadores. Entonces, todo eso nosotros lo tenemos que ir haciendo en la lectura, ir viendo que este texto dice, el que con la miel anda, algo se le pega, pero Jesús no dice eso, ¿verdad? Anda con la miel y se supone que tiene que pegársele a los demás lo de él. Acuérdense, ustedes son sal y son luz, o sea, no es para que ustedes apaguen su luz y pierdan su sabor de sal, sino al contrario, para que contagien. Entonces, ¿dónde tienen que estar? Abajo, escondidos, no se puede, hay que salir. Bueno, entonces, luego hay salmos históricos, que ya decíamos, que están celebrando un acontecimiento histórico que se ha convertido en una fiesta celebrativa, la Pascua, Pentecostés, las
¿cómo se llama? Las cabañas, lo que ellos hacían. Y fueron momentos cuando eran nómadas que hacían sus casitas de campaña. Las chozas, Las licenciada. chozas y las chozas, las casitas de campaña. Todo esto se vuelven litúrgicos, ¿verdad? Porque fueron acontecimientos históricos que luego ellos los celebran ya como memorial, como algo que está en la memoria y lo actualizan para no perder su identidad y que ya se celebran pues en el templo. Luego también hay salmos que llevan un orden alfabético, así como un acróstico. También encontramos. Hay otra cosa que no se nos tiene que olvidar, los números. Nosotros tenemos la salmodia en la liturgia de las horas y tenemos la salmodia o el salterio aquí en la Biblia. Y a veces los números no coinciden. Acuérdense, no, tampoco es que van a ser diferentes de muchos números. Es un número, el que, por ejemplo, el mísere, el Salmo 50, aparece a veces 51 entre paréntesis. Quiere decir que en la liturgia de las horas va a ser el 51 y en la Biblia va a ser el 50 o al revés, algo así. Pues todo esto hay que tomarlo en cuenta, hay que descubrir esa teología de los salmos que nos va dando ese mensaje de una presencia real de Dios, que es el único, no hay otro, que es real, que ahí está presente, que nos escucha, no es especulación, es concreto, y nos va dando, dice aquí, por ejemplo, San Ambrosio va a presentar qué tan fecundo era la riqueza inagotable de estos salmos. Dice, aunque toda la divina escritura difunde la gracia de Dios, de modo particular lo hace el libro de los salmos. La historia instruye, la ley enseña, la profecía anuncia, la corrección amonesta, la moral exhorta. En el libro de los salmos se encuentra provecho para todos y una medicina para la salvación del hombre. Vean ustedes la importancia, ¿verdad? ¿Sí, Rita? ¿Quería hablar algo? Perdón, no bajé la mano, disculpe. Okay. Muy bien. Bueno, entonces, lo que nos queda, si ustedes tienen un tiempecito y quieren adelantar un poquito, pues otro libro lírico es el Cantar de los Cantares, o sea, el canto máximo de todos los cantos. Solo tiene 8 capítulos. Me encantaría que lo leyeran y que el próximo lunes, si Dios nos lo permite, hagamos el comentario ya con todas las instrucciones que hemos dado de todo lo que ustedes han aprendido, cómo captan la enseñanza del mensaje teológico del Cantar de los Cantares, que es una analogía, ¿verdad?, del amor humano pasado trascendido al amor divino. Entonces, eso es lo que tenemos. Ese era nuestro tema de hoy. No sé si tienen preguntas. Fíjense que dice que el Cantar de los Cantares apenas tiene 117 versos, distribuidos en 8 capítulos, escrito originalmente en hebreo. Chiquitito, chiquitito. Así es que sería un gran detalle de ustedes que se lo leyeron. Y si no tienen ninguna pregunta, pues hasta aquí quedamos. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, licenciada.